trabajando diferentes tipos de derivadas. La última sesión, entonces estuvimos trabajando derivadas con respecto a polinomios y también derivadas con que nosotros tenemos algún exponente, alguna expresión con exponente y la exponencial natural, que es lo que nosotros estuvimos viendo la última sesión de clases. Entonces, vamos a continuar. Hoy vamos a ver algunas reglas de derivación para que podamos ir trabajando directamente en esto. Estas reglas de derivación pues nos ayudan a poder derivar cuando ya tenemos expresiones un poco más complejas. Entonces, solo voy a abrir el libro que estamos trabajando. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a iniciar con derivadas de funciones trigonométricas, que eso es lo que vamos a comenzar en este momento. Y por favor me confirman si están viendo pantalla. Sí, Inge, sí se mira. Perfecto. Bueno, vamos a continuar entonces. Supongamos que nosotros tenemos una función seno. Entonces vamos a hacer la gráfica para que ustedes puedan ver cómo es que se va utilizando las derivadas con respecto a esto. Entonces tenemos aquí nuestra gráfica y tenemos una función que es senoidal. Entonces tal vez vamos a correr un poquito más esto y para ver la parte positiva. Entonces aquí vamos a hacer un versus de la gráfica original y de la derivación por medio de la gráfica. Entonces, vamos a observar que la gráfica que nosotros teníamos, vamos a poner aquí pi medios, aquí vamos a poner pi, aquí sería 3 pi medios, y acá 2 pi, vamos a continuar esto, a colocar aquí 5 pi medios, 3 pi, y para finalizar 4 pi. 7 pi medios y hasta 4 pi vamos a tener. 7 pi medios y 4 pi. Bueno, entonces vamos a poner que nuestra amplitud es 1 y pues la gráfica que nos correspondería es de esta manera. Entonces tendríamos esto de esta manera. Entonces la parte negativa de la gráfica. Y esto se volvería a repetir aquí y volvería a bajar acá. Es así como nosotros tenemos nuestra gráfica. Entonces yo quiero que ustedes observen cómo es de que vamos, esta es la gráfica de seno, que es igual a seno. Entonces vamos a ver cómo esto se observa a la hora de poder graficar la derivada de esta misma función. Entonces, bueno, ahorita se acaba de actualizar el mimio, entonces es un poco más exacta la aproximación que va tomando. Entonces vamos a ver cómo nos queda esta. Ahí está. Bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar dónde están las crestas de nuestra gráfica. Por ejemplo, si ustedes observan, aquí tengo una cresta, entonces vamos a poner una pendiente, aquí, una recta aquí, al igual que en estas gráficas que nosotros tenemos aquí. Y lo que va a suceder es de que donde nosotros tengamos nuestras pendientes, pues vamos a tener la nueva gráfica. Por ejemplo, si ustedes observan, aquí en esta parte la gráfica es positiva. Aquí en esta parte la gráfica es negativa. La pendiente, pues, si miramos por pendientes, esta sería negativa. Igual acá sigue siendo negativa, aquí positiva, aquí negativa y aquí positiva. Entonces, quiero que observemos cómo es que esto va cambiando. Por ejemplo, en el caso del 0, si ustedes se dan cuenta, la gráfica es positiva, o sea que nosotros vamos a comenzar en este caso desde nuestra amplitud. Entonces, observemos
cómo es que va sucediendo esta situación. Viene comenzando desde nuestra amplitud. Aquí, donde está este punto, solo vamos a colocar estos puntos, pi medios. Aquí sería pi, 3 pi medios. Vamos a ver. 3 pi medios. Aquí sería 2 pi. 5 pi medios. 3 pi. 7 pi medios. Y para finalizar, 4 pi. Entonces, observemos cómo nos quedaría la nueva gráfica utilizando las pendientes, que en este caso vamos a tener la gráfica derivada. Entonces, en este caso vamos a comenzar desde la amplitud, como vuelvo a repetir aquí en 0, es positiva, entonces vamos a comenzar desde la amplitud positiva. Entonces vendría nuestra gráfica ahora acá, donde están estas crestas, aquí la gráfica va a estar en 0. Donde hay otra cresta, pues aquí hay otra cresta, entonces aquí va a estar en 0. Entonces miremos cómo va quedando nuestra gráfica. Viene desde este punto que es positivo, vamos a ir hacia este punto. Después de este punto, pues si ustedes se dan cuenta, la gráfica es negativa, o sea, bajamos. Y aquí ya tenemos, ya empezamos a tener, donde tenemos el punto que tenemos aquí, ya nos vamos acercando hacia ese punto. Comenzamos a subir. Y esto continúa de la misma manera, y si lo ponemos punteado, y aquí volvemos a subir. A ver, ¿me podrían decir qué gráfica tenemos al momento de derivar esto por medio de gráfica? ¿Qué gráfica nos quedó aquí? Esta es la gráfica que tendría, si lo miramos desde 0 hasta 2pi, esta es la gráfica de seno, miren. Y lo que nos quedó aquí de 2pi es esta gráfica que tenemos aquí. ¿Qué pueden observar acá? ¿Cuál sería esta gráfica que nosotros tenemos aquí? Coseno. ¿Y no le escucho? La gráfica de coseno. La gráfica de coseno, exactamente. O sea que la derivada es coseno de x. Entonces, aquí podemos ya ir viendo esta situación. Por ejemplo, en el caso de aquí, vamos a ir observando que la gráfica que nosotros vamos a tener, que en este caso la derivada, vamos a ponerla aquí, la derivada de seno de x es coseno de x. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros de esta derivamos? Vamos a ver qué sucede. Voy a derivar ahora coseno, para que observemos cómo nos quedaría la situación. Vamos a ver. Se desordenó esto. Permítame un momentito que solo déjenme ordenar esto un poquito para que así tengamos todo bien a la hora que nos llegue el PDF. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, estas son las gráficas que habían quedado al revés. Y esta sería la otra. Vamos a ver. Aún tengo que bajar más. Vamos a ver esto más abajo y esto más abajo. Todavía hay más. Vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, vamos a graficar de esta manera. Voy a traer esta gráfica, solo que esta no la vamos a llamar derivada, sino la vamos a llamar como que si fuera la gráfica de coseno, para ver cómo nos quedaría la derivada de esta gráfica de coseno. Entonces, voy a borrar aquí.
Y miremos la nueva gráfica, la derivada de esta gráfica que vamos a tener para que así podamos observar. Voy a colocar que cabal quede en la gráfica aquí, en la línea para que nos vaya quedando bien. Y aquí tenemos esto. Bueno, entonces tenemos aquí pi medios, vamos a colocarlo con el mismo color. Pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios, 3 pi, 7 pi medios y por último 4 pi. Entonces, si nosotros observamos, aquí tenemos una cresta. Aquí tenemos otra cresta, cresta, cresta y cresta. Eso significa que en esos puntos la gráfica va a comenzar en 0. O sea que aquí vamos a comenzar en 0. Aquí vamos a tener 0. Aquí nuevamente y aquí nuevamente. Aquí va a pasar la gráfica en 0. Ahora observemos otra cosa más, las pendientes en este caso. Porque en este caso, las pendientes van a ir cambiándose de esta manera. Por ejemplo, aquí la pendiente es negativa en todo este proceso. Aquí es negativo, aquí es negativo. Aquí es positivo, aquí es positivo, negativo, negativo, positivo y positivo. Entonces, en el caso de aquí, la gráfica después del 0 es negativa. O sea que nuestra gráfica aquí iría de acá para acá y nos iríamos hacia arriba. Después, aquí sería positiva después de esta. Llegaríamos acá. Después nuevamente negativa, positiva. Ahora yo les pregunto, ¿cuál sería la derivada que nosotros tuvimos a la hora de hacer esto? A ver, miremos en el caso de 2pi. ¿A qué se mira como esto? No sé si pueden hablar un poquito más fuerte porque no escucho. Vamos a poner bocina mejor. Que no estoy escuchando nada. Ingeniero, esa es la de menos seno, ¿no? Seno negativo. Exacto, esa es la situación. O sea que en este caso tenemos aquí que la gráfica va a ser un menos seno, seno de x. Entonces podemos decir que la derivada de coseno de x es menos seno de x. Efectivamente, esto a lo mejor lo vamos a poner de último porque estamos viendo aquí bastantes peculiaridades que nos van a servir. Bueno, entonces ya tenemos derivadas acá específicamente, la derivada de seno y de coseno. Entonces ya con esto podemos encontrar tangente, utilizando las reglas de derivación que hemos hecho anteriormente. Por ejemplo, en el caso de tangente, si yo quisiera, les dijera, derívenme cuál sería tangente de x. Pues nosotros sabemos que tangente de x es como decir, y eso por las identidades, es seno de x partido coseno. Y ahora yo les preguntaría, ¿qué expresión tengo acá? Si ustedes observan, esta expresión que yo tengo acá es una expresión de cociente. Entonces tendría que utilizar la derivada del cociente para hacer esto. Entonces observemos cómo vamos a hacerle aquí. La derivada del primero, ¿cuál sería? La derivada del primero sería, la derivada de seno es coseno. Por el segundo sin derivar. Así es como nos va diciendo la regla. Menos, ahora dice la derivada del segundo, que la derivada del segundo, la derivada de coseno es menos seno. Por el primero sin derivar. Rendón.
Ahora miremos, acá va a ser la derivada del segundo elevado al cuadrado. Entonces miremos pues. Coseno de x por coseno de x es coseno al cuadrado de x. Ahora menos 1 por menos seno es más, solo que esto me salió arriba y es el x va abajo. Aquí va a ser seno al cuadrado de x. Y todo esto dividido coseno al cuadrado de x. Ahora, si nosotros miramos una identidad pitagórica, ¿qué es igual el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado? Vamos a ver. Por favor, participando. ¿A 1? A 1, exactamente. Ahora mirando una identidad pitagórica, una identidad recíproca, perdón. ¿A qué es 1 partido coseno? Secante. A secante. Pero como este está elevado al cuadrado, entonces vamos a poner secante al cuadrado de secante al cuadrado de x. Y ya tenemos la derivada de tangente. La derivada de tangente es secante al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí prácticamente nuestras identidades. Vamos a ir encontrando las demás. Por ejemplo, si yo les dijera cómo podríamos derivar ¿cómo se llama? El secante, por ejemplo, el secante de x. Bueno, entonces recordemos a qué es igual secante. Secante es igual a 1 partido coseno. Entonces, nuevamente nos encontramos con la identidad, con la derivada de cómo se llama del cociente. Entonces, si derivamos esta parte, la derivada del primero es 0 por el segundo sin derivar. Más la derivada del segundo es menos seno por el primero sin derivar. ¿Y todo esto dividido qué? Todo esto dividido el segundo elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es 0 por coseno? 0 por coseno es 0. Y aquí nos va a quedar menos seno de x partido coseno al cuadrado de x. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí es separar términos. Pero vamos a poner aquí 1 partido coseno de x por seno partido coseno de x. A ver, ¿a qué es igual la identidad que nos dice 1 partido coseno? Una recíproca. ¿A qué es igual 1 partido coseno? ¿Jóvenes? 1 partido coseno. 1 partido coseno es secante. Ahora, seno partido coseno. Cosecante. Este sería tangente. Ah, tangente, ok. O sea que en este caso, si nosotros miramos la derivada respecto a x de secante es secante de x tangente de x. Esto por favor es importante que nosotros vayamos observándolo. Solo voy a pasar para que así pongamos todos los resultados aquí de una vez. Entonces así ya nos enfocamos solamente en poner los resultados aquí al final. Voy a borrar todo esto. Pero es importante que vayamos viendo porque estas ya son expresiones que nosotros vamos a tener que memorizar. O sea, o no memorizar, sino tener presente prácticamente. Entonces ya tenemos la derivada de tangente, ya tenemos la derivada de secante. Ahora, ¿qué nos corresponde? ¿La derivada de quién? La derivada de cosecante. Vamos a ver, la derivada de cosecante de x. Pues, ¿qué es cosecante? Si utilizamos la identidad recíproca es 1 partido seno.
Y nuevamente vamos a tener que utilizar cociente, la derivada del cociente. La derivada del primero es 0 por el segundo sin derivar. Menos la derivada del segundo, que es coseno, por el primero sin derivar. Todo esto dividido seno al cuadrado. Ahora, aquí nos da 0. Entonces aquí nos va a quedar menos coseno de x partido seno al cuadrado de x. Entonces nosotros podemos hacer una abreviatura acá para poder separar términos. Solo voy a poner aquí para que sepan que esto es separación. Entonces aquí vamos a poner un menos 1. Vamos a ver. Como tenemos coseno partido seno, entonces tenemos que buscar 1 partido seno, separar términos de x, por coseno partido seno de x. Ahora, mi pregunta es, ¿cuánto es 1 partido seno? 1 partido seno es, pues es cosecante. Ahora, coseno partido seno, esto es cotangente. Por lo tanto, ya tenemos la otra derivada más, que es la derivada del cosecante, que sería menos cosecante de x cotangente de x. Esta sería prácticamente la derivada de cosecante. Ahora nos hace falta la última. La última es la derivada de cotangente. Entonces vamos a ver cuál sería la derivada de cotangente. Entonces la derivada de cotangente, pues si nosotros utilizamos las identidades de seno y coseno, y cotangente es coseno de x partido seno de x. Y utilizando la regla del cociente nos quedaría, ¿cuál sería la derivada de coseno? A ver, recordemos cuál es la derivada de coseno. La acabamos de decir. Hola. ¿Cómo? Menos secante. Menos seno. Perdón. Menos seno de x. Por el segundo sin derivar. Menos la derivada del segundo, que sería, este sí sería coseno positivo, por el otro sin derivar. Y todo esto dividido seno al cuadrado. Muy bien, y podemos multiplicar, aquí nos quedaría seno al cuadrado de x menos coseno al cuadrado de x, todo esto dividido seno al cuadrado de x. Si yo saco el factor común, el signo, nos va a quedar seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Todo esto dividido seno al cuadrado de x. Y la identidad pitagórica me dice que seno al cuadrado más coseno al cuadrado es 1. Ahora la pregunta es, ¿a qué es igual 1 partido seno? Pues 1 partido seno es igual a cosecante al cuadrado. Entonces, por lo tanto, la derivada de cotangente es cosecante al cuadrado de x. Y aquí tenemos las derivadas de las 6 funciones trigonométricas. ¿Alguna duda, jóvenes, por favor? Si no hay dudas, pues continuamos haciendo algunos ejemplos. Nada más. Bueno, ya que no hay dudas, vamos a resolver algunos ejercicios. Ay, Dios mío. Ahora esto se bajó mucho. Lo último. Ahí estamos. Bueno, vamos a continuar entonces. Ya con esto podemos resolver ejercicios. Por ejemplo, aquí nos pueden poner derive o derivar f de x es igual a x seno de x. Bueno, si ustedes pueden observar aquí, tengo un producto, porque está multiplicando el x por el seno de x. Entonces, utilicemos la regla del producto. Aquí sería el primero derivado. ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1.
por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo, que sería coseno, por el primero sin derivar. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta expresión? Pues esto nos quedaría seno de x y acá más x coseno de x. Y ahí ya tengo la derivada. Si hay dudas, por favor, pregunten. Y si no, pues continuamos. Miremos otro entonces. Por ejemplo, si me dijeran, ¿cuál es la derivada de seno de x partido x al cuadrado? Entonces aquí hay una regla del cociente, que sería la derivada del primero, que sería coseno, por el segundo sin derivar. Aquí la derivada del segundo, ¿cuánto sería la derivada de x al cuadrado? Sería 2x por el primero sin derivar. Y todo esto dividido x al cuadrado sería x a la cuarta. Entonces aquí nos quedaría x al cuadrado coseno de x y aquí nos quedaría 2x seno de x. Si ustedes observan, pues tengo un factor común. El factor común, aquí tengo x al cuadrado, aquí 2x. El factor común entonces sería x. Entonces nos quedaría x coseno de x más 2 seno de x. Todo esto dividido x a la 4. Podemos reducir términos acá. Nos quedaría x coseno de x más 2 seno de x. Y reduciendo este término, dividido x al cubo. Y ahí ya tenemos la derivada de esta expresión. Permítanme un momentito, jóvenes. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes. Aquí ya tenemos la derivada de esta expresión. Bueno, aquí podemos utilizar diferentes situaciones. Estamos viendo algunas aplicaciones de las derivadas. Y ahorita pues vamos a pasar a otra regla. Esta se le llama regla de la cadena. Entonces esta regla de la cadena nosotros la vamos a trabajar cuando la expresión sea muy difícil de poder derivar. Porque si por ejemplo yo les dijera, a ver, ¿cuál es la derivada de esta expresión? La derivada de esta expresión va a ser muy difícil poderla hacer, no la podríamos hacer sin utilizar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena pues se va a definir de la siguiente manera. La derivada de una función va a ser la derivada de la primera expresión sustituida por g de x multiplicada por la derivada de la otra expresión. Entonces, por ejemplo, si yo quiero derivar esta, supongamos que yo quiero derivar esto, vamos a separar a f y vamos a separar a g. Por ejemplo, f, ¿qué podría ser f? Pues aquí vamos a tener que ver una manera de sustituir. Por ejemplo, yo esta expresión la puedo separar, si la quiero separar como una función compuesta, sería raíz de x y el g de x sería x al cuadrado más 1. De tal manera que si yo pongo f sustituido por g, voy a tener esto. Miren, f sustituido por g, en lugar de x voy a poner lo que tengo acá. Sería raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ahora miremos, ¿cuál sería la derivada de este? Bueno, la derivada de este, recordemos que esto es igual a decir x a la 1 medio. Entonces, si yo quiero derivar esto, va a ser 1 medio partido la raíz de x. Esto sería la derivada de esto. ¿Y cuál sería la derivada de esto?
bueno, la derivada de esto va a ser 2x y acá el 1, como es constante, queda 0. Entonces, para encontrar la regla de la cadena nos va a quedar de la siguiente manera. La derivada de esta expresión nos va a quedar f' de x va a ser igual a 1, porque aquí nos dice la regla, miren, la f', que es esto, sustituido por g. O sea que voy a poner 2 y en lugar de x, yo voy a poner lo que tengo acá, que es x al cuadrado más 1. Multiplicado, ¿por quién? Por g'. ¿Y quién es g'? Es 2x. Por lo tanto, la derivada de esta expresión es 2x partido 2 raíz a x al cuadrado más 1. Pero ¿qué podemos hacer aquí? Todavía podemos eliminar este 2 porque está multiplicando aquí y está multiplicando acá. Entonces todavía podemos reducirlo a escribir x partido x al cuadrado más 1. Y ahí tenemos ya la derivada de esta expresión. Entonces, puedo tener bastantes reglas y por eso les decía que no podía definir precisamente lo del logaritmo porque nosotros teníamos que entender primero la expresión que tenemos acá de la derivada. Por ejemplo, miremos otro ejemplo. Si yo tuviera y es igual a x al cubo menos 1 elevado a la 100. Por ejemplo, esto no lo puedo derivar porque si yo me pongo a hacer un binomio con exponente 100, pasaría demasiado largo. Entonces lo que tendría que hacer es separar. Miremos quién es f y quién es g. F podría ser x a la 100 y g podría ser x al cubo menos 1. ¿Por qué? Porque si yo pongo f sustituido por g, en lugar de x pondría esto y tendría la expresión original. Ahora, la derivada de esta expresión es 100x a la 99. Y la derivada de este sería 3x al cuadrado. Entonces, sustituyendo esto, nos quedaría que y' sería 100. O sea, esto, en lugar de x voy a poner esto. O sea, que sería x al cubo menos 1 a la 99. Multiplicado por g'. ¿Quién es g'? Es 3x al cubo. Al cuadrado, perdón. Entonces, al momento de multiplicarlo, me quedaría, ¿cuánto sería 100 por 3x al cuadrado? Sería 300x al cuadrado multiplicado por x al cubo menos 1 elevado a la 99. Esta sería la derivada de esta expresión. Si lo queremos ver de otra manera, les voy a comentar, esta es otra manera que se utiliza para resumir la expresión. Sería la derivada de lo primero por la derivada de lo que está afuera y llegaríamos al mismo resultado. Por ejemplo, la derivada de lo primero es 3x al cuadrado y lo que está afuera sería 100 por esto elevado a la 99. Entonces, a la hora de multiplicarlo, le quedaría 300x al cuadrado, x al cubo menos 1, todo esto elevado a la 99. Pero, como les vuelvo a repetir, esto es para diferentes situaciones. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera... Vamos a ver, déjenme pensar en una. Por ejemplo, aquí. Dice, g de x es igual... Vamos a ver, a 3x menos 2 elevado a la 10 por 5x al cuadrado menos x más 1 elevado a la 12. Entonces, vamos a tener que hacer la derivada, porque aquí hay un producto y hay regla de la cadena. Entonces, primero hagámoslo por aparte. Miremos cuál sería la derivada de de 3x menos 2 elevado a la 10. Separamos f y g. F sería x a la 10 y g sería 3x menos 2. ¿Cuál sería la derivada de este? La derivada de este sería 9x a la 9. Perdón, 10x a la 9. Y la derivada de este sería solamente 3. Vamos a ver. Entonces, ¿cómo sería la derivada de esto? La derivada de esto sería
esto que tengo acá, sustituido por esto. 3x menos 2 elevado a la 9 multiplicado por 3. O sea que sería 30 3x menos 2 elevado a la 9. Esta sería la derivada de esta. Vamos a ponerla con un color diferente. Vamos a ponerla con color rojo. Ahora vamos a hacer la derivada de esta con color azul. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo 5x al cuadrado menos x más 1 elevado a la 12. Entonces podemos poner f como x a la 12 y g como 5x al cuadrado menos x más 1. Vamos a ver, ¿cuál sería la derivada de este? Este sería 12x a la 11 y la derivada de este sería 10x menos 1, porque la derivada de x es 1. Entonces, por lo tanto, aquí nos va a quedar, vamos a ver esto, el 12, esto en lugar, sustituido por esto, que sería 5x al cuadrado menos x más 1, elevado a la 11, multiplicado por 10x menos 1. Entonces podemos multiplicar esto, 12 por 10x son 120x, 12 por 1 es 12, multiplicado por 5x al cuadrado menos x más 1 elevado a la 11. Entonces ya tenemos la derivada de este y la derivada de este. Entonces recordemos la regla del producto. ¿Cuál es la regla del producto? Dice, la derivada del primero es este, miren, que sería 30 3x menos 2 elevado a la 9 multiplicado por el segundo sin derivar, que sería 5x al cuadrado menos x más 1 elevado a la 12, más la derivada del segundo, que es esto lo tengo aquí abajo, 120x menos 12 por 5x al cuadrado menos x más 1 elevado a la 11, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el primero sin derivar. Y el primero sin derivar es 3x al cuadrado menos 2 elevado a la 10. Entonces aquí ya tendría la derivada de esta expresión. Entonces aquí se utiliza ya producto y ya se utiliza la cadena. Entonces, jóvenes, vamos...